¿Alguna vez descubriste que tenías un talento que nadie, ni tú mismo, había notado? Yo nunca había ido a clases de arte. No es exageración. En la escuela las clases de arte las sobreviví haciendo lo mínimo indispensable. Palitos, casas con chimenea, soles en la esquina superior derecha. El repertorio básico de alguien que nunca desarrolló ningún lenguaje visual y tampoco sintió que lo necesitaba. El arte era algo que otros hacían. Yo lo observaba desde afuera con respeto, pero sin ninguna sensación de pertenencia. Todo cambió por culpa de una gotera. El techo de mi apartamento empezó a filtrar agua un invierno, y mientras esperaba que el problema se arreglara, tuve que vaciar un cuarto que usaba de bodega. Adentro había cajas de cosas que no eran mías, que habían quedado ahí de alguien que vivió en ese lugar antes. Entre todo eso apareció una caja con tubos de óleo, pinceles de distintos tamaños, un par de espátulas y un lienzo sin usar enrollado con cuidado. Lo guardé todo en una bolsa con intención de tirarlo. No lo tiré. Durante 2 semanas la bolsa estuvo en una esquina de la sala, y cada vez que pasaba cerca, me detenía un segundo sin saber exactamente por qué. Algo en esos tubos de colores tenía una presencia que no entendía. Como si estuvieran esperando algo. Un domingo sin nada particular que hacer, abrí la bolsa. Extendí el lienzo en el suelo. Abrí 3 tubos al azar. Busqué en internet qué era exactamente el óleo y cómo funcionaba. Descubrí que era una pintura que secaba lento, que permitía trabajar la superficie durante horas, que podías mezclar directamente sobre el lienzo sin que los colores se arruinaran de inmediato. Esa característica me pareció generosa. Un margen de error amplio para alguien que no sabía lo que hacía. Puse pintura en un plato que usé de paleta y empecé sin ningún plan. Lo primero que noté fue que el pincel no me resultaba incómodo. No en el sentido de que supiera usarlo, sino en el sentido de que el objeto en sí no me era ajeno. Se acomodó en la mano de una manera que no esperaba. Empecé a mover el color sobre el lienzo con trazos largos, sin intentar hacer nada reconocible, solo explorando qué pasaba cuando el pincel iba en una dirección u otra. 2 horas después tenía algo frente a mí que no sabía nombrar, pero que tampoco parecía el trabajo de alguien que nunca había pintado. Volví al día siguiente. Esta vez busqué antes de empezar. Encontré información sobre técnicas de óleo que los pintores clásicos usaban. La primera que me detuvo fue el esfumato, una técnica del Renacimiento que consiste en difuminar los bordes entre colores, de manera tan gradual que las transiciones desaparecen, creando una atmósfera casi neblinosa, que da profundidad sin que el ojo pueda identificar exactamente cómo. Leonardo da Vinci la usaba para darle vida a los rostros. Los bordes nunca eran duros, nunca definitivos. Todo se fundía en lo siguiente. Lo intenté. Apliqué 2 colores adyacentes y con el pincel más fino que había en la caja, empecé a trabajar la zona de contacto entre ambos, con movimientos circulares pequeños y pacientes. Tardé mucho más de lo que esperaba, pero cuando me alejé a ver el resultado, algo en esa transición tenía una suavidad que no parecía hecha por manos inexpertas. Seguí investigando. Encontré el impasto, una técnica opuesta en filosofía. En lugar de suavizar, aplicar la pintura en capas tan gruesas que el lienzo adquiere textura física, relieve real que la luz golpea de manera diferente según el ángulo desde donde se mira. Van Gogh la usaba con una intensidad casi violenta, cargando el pincel y la espátula hasta que la superficie del cuadro dejaba de ser plana y se convertía en algo casi escultórico. Compré más tubos. Empecé a experimentar con capas. Descubrí que la espátula que había ignorado al principio era el instrumento más honesto de todos. No permitía control fino, no perdonaba la duda. Cada movimiento quedaba registrado exactamente como había sido ejecutado. Aprendí a trabajar con eso, a dejar que la imprecisión fuera parte del resultado en lugar de un error a corregir. Un mes después, un amigo vino al apartamento y vio los lienzos apilados contra la pared. Se quedó mirándolos más tiempo del que yo esperaba. ¿Cuánto llevas haciendo esto? Le dije que un mes. Me miró, luego volvió a mirar los cuadros. Eso no puede ser verdad. Le dije que sí era verdad, que había empezado por una gotera. No supo qué hacer con esa información. Tomó uno de los lienzos y lo inclinó hacia la ventana para ver cómo cambiaba la textura con la luz. En las zonas donde había aplicado impasto, la superficie cobraba una dimensión completamente diferente. Las capas gruesas proyectaban sombras diminutas, que hacían que la pintura pareciera viva dependiendo del ángulo. Bro, dijo despacio. Eso tiene técnica. Le expliqué lo que había aprendido. El esfumato en las transiciones, el impasto en las zonas de tensión, la manera en que el óleo permitía volver sobre lo anterior sin destruirlo. Él me escuchaba con una expresión que mezclaba atención genuina con algo parecido a la incomodidad de quien descubre que alguien llegó lejos en poco tiempo. ¿Dónde aprendiste todo eso? Internet. Y los tubos de alguien que no conozco. Esa noche después de que se fue, me quedé solo con los lienzos en silencio. Pensé en la gotera, en la caja, en el domingo sin nada particular, en la cantidad de domingos exactamente iguales que había tenido antes, y en los que nunca había pasado nada parecido simplemente porque no había una bolsa en una esquina esperando a que alguien dejara de ignorarla. El talento es una cosa extraña. No avisa, no se presenta, no llega en el momento más conveniente ni de la manera más lógica. A veces llega con una gotera, una caja ajena y 3 tubos de óleo abiertos al azar un domingo. Y lo único que tienes que hacer es no tirar la bolsa.